entablar enlace con nuestro apreciado hermano Gerson Bravo desde Nicaragua, a quien desde ya saludamos y a quien queremos hacerle pues varias preguntas. Gerson, ¿podrías decirnos tú qué es para ti la verdad? Gracias, hermano Luis, por invitarme gentilmente a este bonito programa Red de Gracia que llena los corazones, la mente y el sentir de cada uno de nuestros hermanos y amigos que estudian y escudriñan la palabra de Dios. Y qué mejor manera que estudiar juntos este tema que se titula Verdad y Libertad. Estos dos conceptos son poderosos. De hecho, ahora mismo cuando usted me pregunta respecto a la verdad, me gustaría explicar la verdad desde diferentes panoramas. Vamos a empezar desde el punto de vista hebreo. ¿Qué le parece? Vaya usted a la Biblia y se dará cuenta que Dios es honesto y transparente. En el capítulo 23, versículo 19 del libro de Números, Dios muestra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, llamó y no se atenderá. Por lo tanto, Dios es verdadero. De hecho, la palabra verdad es una palabra hebrea que se traduce como, o se translitera primeramente con la palabra emet. La palabra emet es de la raíz hebrea que significa fuerza, es la palabra amán. Y amán es la palabra que en español nosotros usamos como amén. La palabra amén, que viene de la palabra amán y que se traduce del hebreo como verdad, significa espíritu firme. Una persona que es consecuente con sus valores, con sus pensamientos. Eso es la verdad. De hecho, la verdad es hablar con franqueza, sinceridad y transparencia. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, Dios es verdadero. Y verdadero no en un sentido comparativo con otras ideologías o con otras deidades paganas. Dios es sobre ellos la verdad y Él es la esencia. De hecho, cuando esta palabra llega a la traducción greco-latina, se va traduciendo en el camino como aletheia. Y qué bonito aprovechar el tema de la traducción, dado que en este mes de septiembre estamos celebrando, no solo en República Dominicana, sino en América Latina y el mundo, el mes de la Biblia. Oiga usted, la palabra aletheia en griego se traduce por verdad, y aletheia son dos palabras. A, que significa sí, lev, que significa, lev, th al final, significa oscuridad. En otras palabras, aletheia significa sin oscuridad. Pero aletheia también era el nombre de la diosa Veritas. Era una diosa pagana que celebraba la verdad o la sinceridad. En el Antiguo Testamento, este concepto era un sentido ético, moral. En el Nuevo Testamento carga ese mismo sentido. De hecho, cuando tomaba el tema de la verdad, consideraba que es interesante ver el planteamiento en el cual Jesús está frente a Pilato y Pilato le hace una profunda pregunta a Jesús y le dice: ¿qué es la verdad? Pilato no le preguntó quién es la verdad. De hecho, esa era la correcta pregunta. Él preguntó qué es la verdad como quien desea y anhela conocerla. Jesús en ese momento le ve cara a cara, pero no le responde, porque Jesús estaba dando una respuesta tácita, porque Jesús era la verdad. Lea usted capítulo 14, verso 6 de San Juan y se da cuenta que Jesús dice: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hablando de este significado profundo de la verdad, cuando los investigadores antiguos, los filósofos griegos, los pensadores romanos y luego los posteriores filósofos contemporáneos, todos hablaron de la verdad con una profundidad y una búsqueda insaciable que le anhelaba el corazón poder entender. Sus corazones estaban vertidos en este sentido para poder entender cuál era el plan y el propósito. De hecho, Rousseau, Montesquieu y grandes pensadores como Kierkegaard, Heidegger, Jean-Paul Sartre y otros pensadores, Aristóteles, siempre se aunaron en pensamientos, se cuestionaron sobre la verdad y cómo esta verdad podía impactar sus vidas. Ellos querían buscar la verdad y muchos de ellos murieron sin conocerla.
Pero la verdad, sinceramente, querido amigo, querido hermano, la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias, cuando predican, deben predicar a Jesucristo, porque Él es la verdad. Vuelvo al estudio. ¿Qué más podemos estudiar, hermano Luis? Gerson, agradecemos tu anterior respuesta. Y queremos, hermano, que nos expliques este concepto de libertad y desde el punto de vista bíblico, ¿a qué se refiere? Esta pregunta realmente es muy interesante porque cuando nos cuestionamos sobre la libertad, tenemos también que hablar de aspectos que son intrínsecos al ser humano. El ser humano es de alguna manera libre, pero en el contexto social las libertades están sujetas en cierto modo a los sistemas que viven y que trascienden en el mundo. En la Escritura nos muestra Dios en su palabra que Dios creó al hombre con plena libertad, con la capacidad de poder reflexionar y razonar sobre sus acontecimientos, sobre sus hechos, sobre la trascendencia de sus actos. Pues cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios en su palabra mostró un plan perfecto para poder liberar a un pueblo que estaba esclavo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estuvo esclavizado por lo menos unos 430 años en una nación, un imperio llamado Egipto. Y si usted ha escuchado acerca de esto, querido amigo y querido hermano, podrá recordar que Dios usó a Moisés como un libertador. Y ese concepto libertario de un pueblo que estaba subyugado le da al pueblo de Israel una comprensión más clara sobre la libertad. Esta libertad va a traer consigo una significación muy importante en la vida espiritual del ser humano. Porque así como Israel estaba esclavo en su momento ante una gran nación como era Egipto, e Israel luego fue liberado por medio de Moisés como un líder importante en esta nación, ahora Jesucristo nuestro Señor viene a dar libertad al ser humano, viene a liberar el corazón del hombre, viene a permitirnos a nosotros ser liberados de nuestros pecados, de nuestras culpas, de nuestras faltas y de todo aquello que nos subyuga la mente y el alma. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tuvo ese sentido, tuvo ese significado de liberación por medio de la mano de Moisés. Ahora nosotros vamos a ser liberados por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su verdad, porque la Escritura nos muestra a través de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en Él su verdad. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, es la verdad que nos da libertad. Porque la verdad nos permite conocer y entender su plan y su propósito en el camino de Él, en el camino perfecto, en el camino limpio, en el camino que nos conduce a la salvación. Y qué manera más preciosa de vivir la vida, siempre que nosotros podamos conducir nuestra vida hacia la palabra de Dios, que es la esencia viva de su mensaje. Seguimos con nuestro hermano Gerson Bravo, quien nos acompaña desde Nicaragua en este conversatorio interactivo que llevamos en su programa Red de Gracia en este mes en el que celebramos ese libro de libros, la Biblia, y que hemos titulado Verdad y Libertad. Y queremos, Gerson, luego de agradecerte por esa respuesta que nos ha dado, que nos expliques si una persona realmente puede llegar a ser libre y cómo, conforme a la palabra, puede hacerse esto. Ahora, con esta otra pregunta, tenemos que reflexionarlo y tratar de vincular esta importante visión sobre la verdad y la libertad. Jesús, nuestro Señor, nos muestra que el ser humano puede ser libre a través de la verdad. Es decir, que es la verdad de Dios la que hace libre al hombre. Es decir, que la libertad de esas cadenas espirituales, morales, éticas de pecado, esa opresión que usted siente en su vida, siente una carga emocional, siente una culpa, siente que algo no anda bien en su vida, es porque realmente no estamos libres.
Estamos encadenados a veces al pecado, a veces a malos pensamientos, a veces estamos atados a ciertas cosas en la vida cotidiana, a los placeres terrenales, y eso realmente nos contamina y no nos permite estar libres. Y si no somos libres, no podemos llegar a la presencia de Dios o a estar cerca de Dios. No podemos tocar a Dios con las manos sucias, dice un refrán. Por lo tanto, en el capítulo 8, versículo 32, déjenme leerlo, allí en San Juan establece este principio verídico en el que se muestra que Dios nos da a nosotros la oportunidad de ser libres simple y sencillamente cuando permitimos que la verdad de Dios habite en nosotros. Para que podamos ser libres, necesitamos conocer y ser guiados por la verdad de Dios. Oiga lo que dice el capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos ser libres de la ignorancia, de las pasiones, del desorden, de la desorganización, de la falta de empatía, de la falta de entusiasmo en el servicio a Dios, para poder realmente ser libres. Busquemos la verdad apasionadamente. Busquemos la verdad como el siervo que busca agua en el desierto. Una persona es libre siempre que deje que Dios lo guíe para poder ser libre de cualquier cosa que le afecte y que lo oprima o le lleve a una opresión. De hecho, todo pensamiento debe ser llevado cautivo únicamente a Cristo. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, San Pablo dice que debemos dejar que Jesús lleve cautivo todo pensamiento. Es decir, que nosotros llevemos prisioneros nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestras ideas hacia Él, porque Él las va a liberar, porque Él te va a liberar a ti. Nos puede liberar de todas las cosas que nos afectan en la vida espiritual. Necesitamos ser libres, libres del engaño de Satanás, libres de la maldad, libres del pecado, libres de desobediencia, libres de las pasiones carnales que no abonan para nuestra vida espiritual. Y una vez que usted conozca la verdad de Dios y la libertad en Cristo, entonces usted va a tener la facultad, la capacidad de acercarse verdaderamente a Dios. ¡Qué bendición! Dicho esto, quiero agradecerle muchísimo a mi hermano Luis Calcaño y también a todo el equipo de trabajo del Ministerio Red de Gracia, que está llenando de la palabra de Dios a América Latina y Estados Unidos y hasta donde pueda llegar esta transmisión. Que Dios les bendiga. Un abrazo desde Nicaragua. Su hermano en Cristo se despide, Gerson Bravo. Bendiciones. Agradecemos, hermano Gerson, por esas valiosas aportaciones que nos has hecho en este mes de la Biblia. Y a ustedes queremos motivarles a que podamos seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios para encontrar esa verdadera libertad espiritual. Dios nos bendiga.